Dios los bendiga más. Amén. Están despiertos todavía. Amén. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, en la oración? ¿Cuántos se gozaron también en el clamor, hermanos? Qué bello es estar en la casa del Señor, cuando Él nos ha redimido, cuando Él nos ha dado vida, cuando Él nos ha dado la oportunidad de poderle glorificar. Hagámoslo con gozo. Cuando yo meditaba un poquito la palabra y de esas yo pensaba, yo decía, bueno, también van a grabar la prédica. Dije, en una de esas David llegó y con el sacerdote le dijo que no tenía armas ni nada el sacerdote, y le dijo, solamente tengo la espada de Goliat. Fíjense que él agarró esa espada y dijo, no hay mejor como esta. Ahorita con esos medios hemos agarrado la espada del enemigo para pegarle con ella misma. La gloria es para el Señor. Bueno, hermanos, pues ya corrió el tiempo. Pónganse de pie, vamos a meditar en la preciosa palabra. Abran la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3. Nada más vamos a agarrar ese precioso. ¿Ya están ahí? Amén. ¿Están ahí? También le doy las gracias a mis pastores que me dieron la oportunidad de estar, y le doy gracias a Dios primeramente, y a mis pastores que me han dado la gracia de poder predicar su palabra, y por la salvación de mi alma también, ¿verdad? Que hay que tener paciencia también, es importante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. ¿Ustedes, hermanos? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más de nada, sino de ser echada fuera y hollada por los hombres. Cierre sus ojos, vamos a orar por la palabra. Levante su voz para que la palabra lleve bendición, no nomás para nosotros, sino para los que nos van a ver también en un diferido, ¿verdad? Amantísimo y buen Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, por este privilegio, Padre, que nos da de poder congregarnos aún, Padre. Hay personas que no tienen, Padre, todavía una iglesia abierta para poderse congregar, y nosotros estamos aquí, Padre, sabiendo, comprendiendo y entendiendo, Padre, que si estamos aquí es por un propósito, Señor, en nuestras vidas. Ese propósito que tú has puesto en nosotros es que nos salvemos, Señor, de que podamos glorificar tu nombre y alabarte y darte toda nuestra vida, Padre, porque reconocemos, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros, Señor. Ojalá, Padre, que tú seas el que esté obrando, Señor, que tú seas el que esté obrando, Señor. Espíritu Santo, dame la gracia, Padre, dame la gracia para poder predicar, Señor, reconociendo que yo no soy nada, Señor. Tú eres el que haces la obra en nuestras vidas, que cada día, Padre, tenemos que seguir predicando tu palabra, como dicen aquí, solamente nos detenemos para predicar, Señor. Que sean bendecidos los que van a escuchar esta palabra, que la palabra siga corriendo, Señor, y como decíamos hace un momento, hemos agarrado esa espada para pegarle al enemigo también, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te ruego, Señor, que bendigas a todos los que van a escucharla, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, haz la obra, y dice también tu palabra que no volverá vacía esa palabra. Te rogamos y te suplicamos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. En esta preciosa noche, pues ya casi madrugada, ¿no? Todavía no. Vamos a meditar sobre el tema: cuando el hombre pierde su propósito. Porque nuestro Señor Jesucristo nos comparó con la sal de la tierra. Él nos comparó con la sal para poderle dar sabor a esta tierra. Nosotros íbamos a quedarnos
para poder seguir esparciendo la palabra del Señor. Dios siempre ha tenido un propósito para esta humanidad. Sabemos todos que Él mandó a su Hijo. Dice la palabra del Señor que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente, para que nosotros nos salváramos en este mundo, el propósito de Dios fue mandar a su Hijo para que cada uno de nosotros lo aceptáramos en nuestro corazón, viviéramos para Él y camináramos conforme a sus mandamientos. Para que cada día nosotros seamos redimidos y para que por medio de esa sangre nuestros pecados fueran perdonados, fueran limpiados. Pues si yo les preguntara ahorita cuál es su propósito en la vida, cuál es el propósito que ustedes tienen en lo normal, en lo natural, pues unos me dirían, hablando de jóvenes, pues tener una casa, tener novio, no creo, poder, no sé, hacer unos estudios o qué sé yo, ¿verdad? Cada quien tiene su propósito en la vida, pero Dios siempre ha tenido un propósito para usted. Dice la Biblia, hace rato escuchaba ese versículo, que desde el vientre, ella tenía su ojo puesto para cada uno de nosotros. Solamente que hay personas que toman el rumbo diferente y no entienden bien lo que Dios ha tenido para ellos, esa misericordia, ese amor y esa verdad por su palabra. Pues muchas veces nosotros nos esmeramos mucho por nuestros propios propósitos en la vida y descuidamos ciertos puntos de nuestra vida. Un ejemplo, para una persona casada, hay muchas veces que el trabajo lo succiona por querer ganar más y descuida a su familia, descuida a sus hijos, descuida muchas veces su matrimonio. Y eso es algo que en el propósito de Dios no debe de ser así, porque Él quiere una familia unida. Él siempre ha querido una familia prosperando, y más si somos ya cristianos, evangélicos, ¿verdad? No cristinos, hay unos cristinos. Dice, eso es en lo natural, eso es en lo normal, ¿verdad? Cuando una persona no tiene a Cristo, pues siempre es el propósito de las personas que no tienen a Cristo, pues es siempre su propia vanidad, en su propia carne, en su propia vida. Dios tiene un propósito para ti. Eso es bien seguro. Por eso el Señor nos comparó con la sal de la tierra. Ya cuando ya eres un cristiano, ya te compara con la sal de la tierra. ¿Para qué? Para que tú puedas llevar el precioso evangelio, para que tú puedas poderle darle sazón a las personas. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Y pues en lo normal, en lo natural, para todas las personas que no tienen a Cristo, el propósito de Dios para esas personas es de que se salven. Y ese también tiene que ser nuestro propósito para poder llevar esa palabra, para que también ellos se salven, ¿verdad? Por medio de Dios, del Espíritu Santo, haciendo la obra en ellos. Yo pues tomaba me llamaba mucho la atención ¿por qué? ¿Para qué servía la sal? Yo decía, ¿por qué nos compara Dios con la sal de la tierra? ¿Por qué Dios dice, por qué nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra? Y yo decía, ¿verdad? ¿Para qué? Por eso le he puesto este tema, el propósito, cuando el hombre pierde ese propósito. ¿Por qué un cristiano pierde el propósito que Dios ha puesto en nosotros? Primeramente yo pues investigaba para qué servía la sal. Pues la sal sazona, como les decía, pues cualquier comida que usted coma, cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa, así sea chatarra, así sea comida, de lo que usted come diario, usted lo sazona con sal. Usted le echa la salecita y ahí se sabe rico, ¿verdad? También la sal preserva y la sal también purifica. Hay ocasiones, ¿verdad? En la vida del cristiano también tenemos que tener esas tres cosas en nuestra vida. En la primera, yo aquí ponía unos ejemplos, ¿verdad? Dice Mateo 28, dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que sazonar el mundo para poder llevar el evangelio. No nos mandó a chismear, no nos mandó a argüendear a las casas, no nos mandó a vivir una vida simple como yo miraba aquí, a estar siempre sentado en una banca. No, nos mandó a prosperar,
a prosperar en la viña del Señor. Como en esta medida lo estamos haciendo, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Ese precioso, cuando nosotros nos dieron el discipulado, eso era lo que nos teníamos que meter en la cabeza. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros ahora tenemos esa promesa: y estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. También dice la palabra del Señor: preserva. Pero ya en nuestra vida como cristianos, ¿qué tenemos que perseverar? Primeramente, son dos versículos que yo he traído para perseverar. Preserva, protege, es nuestra salvación. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Estoy un poco nervioso, hermanos, disculpen. Gloria a Dios. Ese es el propósito que Dios, Dios ya nos hace preparados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero nosotros, ¿ya están ahí, hermano? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Eso es bien importante, que tenemos que preservar nuestra salvación, nuestra alma cada día. ¿Qué miramos? ¿Qué vemos? ¿Con qué la alimentamos? Porque eso es muy importante. ¿Qué estamos metiendo en nuestra vida? Porque el propósito de Dios, como yo les decía, es de que su alma se salve, de que su vida sea vivificada por Él. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo en este mundo? ¿Qué estamos metiendo, en nuestra alma? ¿Cómo la estamos alimentando? ¿Cómo estamos viviendo esta vida? Porque cada día dice la Biblia que tenemos que irnos despojando del viejo hombre. Cada día tenemos que ir despojándonos de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros también hacemos en esta tierra. Y pues a la postre tendremos una salvación. Aleluya. Eso a mí me gustaba, porque dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos, aleluya, para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Eso que tenemos que preservar en nuestras vidas, como sal de la tierra. Tenemos que preservar nuestra alma, nuestra salvación. Aleluya. También vamos un poquito a Primera de Timoteo 3:7. Alabado sea Cristo. Aleluya. Primera de Timoteo 3. Muy bien. Dice la Biblia también que tenemos que preservar en nuestra vida. Eso es muy importante. Dice la Biblia: también es necesario que tengamos un buen testimonio. Eso es bien importante, hermanos, un buen testimonio, para poder ser de credibilidad para las personas. Como sal de la tierra, tenemos que tener un buen testimonio, cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ir, como nos decían, primero pelear con Él y luego ir a predicarles? No podemos, hermanos. Tenemos que ser de buen testimonio para personas. Tenemos que vivir con una vida intachable, vamos a decirlo así, aunque no somos perfectos, pero cada día procedemos a la perfección. Cada día queremos llegar a ese pasito más arriba. Tenemos que vivir, ¿para qué? Para que no caigas en descrédito, ahí lo mismo lo dice, y en lazo del diablo. Eso es muy, muy importante. Dice también la palabra del Señor, y purifica. Dice, tenemos que limpiarnos. Dice San Juan 17:17, pero ¿cómo nos vamos a purificar nosotros? Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con la palabra cada día uno se va purificando, uno va limpiando, uno va quitando cada cosa, cada vestigio, cada suciedad que hemos traído, aunque ya nos han limpiado. Pero muchas veces, como yo les decía, el celular, la tableta, la televisión, llegamos y miramos cosas que nos llaman la atención y no tenemos que picarle ahí, y pues por eso nos contaminamos. Pero la palabra, eso es a lo que viene, eso es a lo que ha venido a descontaminarnos. Aleluya. Ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros.
que cada día nosotros nos vayamos limpiando día en día. Dice Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, del 2 al 3, que tenemos que limpiarnos a sí mismos, a nosotros mismos nos tenemos que limpiar, que cada día tenemos que limpiarnos de todo lo que nos impide poder caminar, poder seguir ¿cómo se dice? Para poder seguir a la salvación que nosotros debemos de tener para con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener esos tres cosas en nuestra vida. Purificarnos, preservar y dar sabor a este mundo. Eso es lo que Dios en nuestra vida. Pero yo me hacía también esa pregunta, decía, ¿por qué el hombre pierde su propósito? Y yo lo convertí en dos partes. En Lucas dice que la sal se vuelve insípida. Pero ¿por qué se vuelve insípida la sal? ¿Por qué una persona como sal de la tierra, una persona que ya es del Señor, vamos a hablarlo en cristiano, ¿por qué se vuelve la sal de la tierra? ¿Por qué se vuelve insípida? Dice, la definición de insípido es que pierde su sabor. Y yo decía, pierde su sabor. Y yo empezaba, pues ya no va a sazonar, dice también la Biblia, se vuelve insípida, pierde su sabor. ¿Pero por qué? Porque se descuida. Dejamos de usar esas herramientas que Dios nos ha puesto en nuestras vidas y nos volvemos insípidos, hermano. Muchas veces nos volvemos insípidos. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, porque como sal de la tierra nos han mandado que cada día nos santifiquemos para el Señor. Nosotros dejamos de tener esa búsqueda. Si antes orábamos 1 hora, después oramos media hora, después oramos 10 minutos y ya no les cuento, porque se van a ir leyendo la Biblia, ya no la leemos. Eso en nuestras vidas. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo tan maravilloso de que ya no nos volvamos insípidos, de que le busquemos con todo nuestro corazón, de que cada día nuestra vida, nuestra alma sea un cambio total ya como cristianos, ¿verdad? No lleguemos a esos extremos, no lleguemos a volvernos insípidos, sin sabor, a predicar a alguien sin credibilidad, como les decía hace rato, de que ya no tengamos ese testimonio firme como el que teníamos nosotros, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, pues pierde el sabor, pierde el sazón, porque no se usa, ya no sirve. El Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor tiene, para cada uno de nosotros tiene ese propósito. Probablemente un ministerio, ¿verdad? Probablemente algunos a la alabanza, otros en un pastorado, otros vamos a decirlo así, en el ministerio de la banca, ¿verdad? Que todos quieren ese ministerio. Dice, ¿pero por qué? Y yo miraba al rey David y me llamaba mucho la atención lo que el rey David hizo, lo que el rey David pasó. Dice en el versículo, en 2 de Samuel, versículo 11, dice que cuando todos los reyes salieron a la guerra, ¿qué hizo David? Él se quedó en su casa. ¿Qué pasó con él? Se descuidó, se dejó en vez de que él saliera, si él fuera salido, otra cosa fuera sido diferente, pero no, él se quedó en su casa. Por muchas veces estamos así, insípidos, no nos ocupamos de nuestra salvación, nos quedamos sin uso, nos quedamos sin hacer nada. Como les decía, antes orábamos 1 hora, ya no oramos, ya no le buscamos como le buscábamos en un principio. Tenemos que sazonar eso, porque decía, y ya después de ahí, ya no fue el mismo David, ya no fue el mismo. Y después llegó, y después le decía, y cuando ya él quiso salir a la guerra, un gigante ya lo andaba matando. Ya le dijeron, ¿sabe qué, señor David? Váyase y siéntese allá, porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. Por eso ahora los exhorto, ¿verdad?, a que no dejemos que se apague en nosotros la salvación, la búsqueda, que no se apague en nosotros ese querer por nosotros. Cuando el Señor nos diga ayunar, ya no nos estemos quejando, porque hay mucha iglesia, sino que cada día
ya no nos volvamos insípidos, sino que al contrario, seamos mejores cada día para con el Señor. De que si dicen, ¿sabe qué? A las 6 de la mañana, amén, hermano. ¿Sabe que tenemos que ayunar no sé cuántos días a la semana? Un ejemplo, ¿verdad? Amén, hermano. Cuando ya nos digan algo, tenemos que estar siempre con el sabor del Evangelio en nuestras vidas. Aleluya. También me llamaba mucho la atención. Dice, o sea, pero lo más terrible en esto, hermano, vamos a Mateo 5:13. Dice, ahí mismo, ¿verdad? En el texto base dice que se desvanece. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué se desvanece la sal? Pues, y yo me ponía este ejemplo: pones un puñito ahí de sal y le echas agüita. ¿Y qué pasa? Se empieza a disolver. Se empieza a perder esa sal en nuestras vidas. O sea que nos volvemos, nos morimos, nos desvanecemos espiritualmente. Eso es lo primero que pasa cuando una persona empieza a perder. Se empieza a volver insípido, se empieza a desvanecer, que ya no quiero ir a la iglesia, no, pues, ahora que era vigilia, no, voy a llegar tarde. Empieza a hacer sus pensamientos, empieza a poner sus peros, empieza a desvanecerse del camino del Señor. Por lo cual muchos de aquí ya tienen años en el Evangelio. Nosotros estamos jovencitos, todavía podemos decir que somos jóvenes, ¿verdad? Todavía tenemos ese, vamos a decirlo así, como a mí me han preguntado, todavía andas en el primer amor, ¿verdad? Me han dicho muchos, ¿verdad? Lamentablemente los que me han preguntado nunca han tenido ese amor, ¿verdad? Porque por siempre han estado desvanecidos en el Evangelio. Por eso a mí me llamaba mucho la atención que ya no estemos, ya no estamos para estar jugando en el Evangelio, ya no estamos para estar viviendo una vida apática, una vida inservible, una vida de capricho, una vida de que hoy voy, hoy mañana no voy. Ya no estamos para eso. Dice que ya nuestra salvación ya está más cerca de cuando hemos creído. Sí, ya Cristo viene, hermano. Cristo está a la puerta. Ya revístase de la piedad de Cristo. Ya deje de estar entristeciendo el Espíritu Santo. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos con esa actitud de que tenemos que buscarle, y que el Espíritu Santo, cuando salgamos para afuera, váyanos llenos. Porque este día viene el Señor, usted ya está preparado. Esa vida de querer hacer lo que a nosotros nos gusta. Ya dejemos que el Señor, en su misericordia, el propósito de Él, esté siempre con nosotros. Aleluya. Dice, ya dejemos de estar jugando con el pecado, pues ya dejemos de chismear, ¿verdad? Ya dejemos de echarnos los unos a los otros. Ya tenemos que vivir. Dice que toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ir sazonada con sal. Aleluya. A mí me llamaba mucho la atención, y ya me voy a ir con el mensaje, con todo esto, porque como yo les iba a llevar, como les decía, ¿por qué el hombre pierde su propósito? Y yo me miraba la vida de Sansón. Yo miraba que ese hombre tenía un propósito para con Dios. Ese hombre era un hombre que era nazareo de nacimiento, o sea, iba a ser nazareo de nacimiento. Su propósito de él tenía que libertar a Israel. Él nunca lo hizo, ¿verdad? Y yo decía, o sea, ¿cómo un hombre con esas características? Sabemos que era un nazareo, se tenía que crecer el pelo, se tenía que apartar de lo inmundo, el varón tenía que ya no tomar nada del fruto de la vid, tenía que mantenerse puro para con el Señor. Era una consagración que cada día tenemos que hacer nosotros, pero lastimosamente él no vio su propósito, el propósito que Dios tenía para con él no lo vio, el gran propósito que Dios tenía para con él. Así debemos de cada día nosotros, tenemos que consagrarnos para el Señor. Yo decía, ¿por qué se dejaba crecer mucho el pelo? Pues eso representa la santidad de nuestras vidas. Por eso ese letrero que tenemos atrás no está de Oquis ahí.
tenemos que vivir cada día la santidad. Aleluya. Eso es muy importante. A mí me llamaba tanto la atención eso. Nomás vamos a Jueces 16:20. Eso es lo que me llamaba mucho la atención de esta triste historia. Que este hombre con un gran llamado, con un gran propósito de Dios tenía en esta vida para con su pueblo, ¿verdad? Sabemos que era un hombre que venía, dice la Biblia. Dice, ¿ya estará ahí, hermano? Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tengamos mucho cuidado, hermano. Como sal de la tierra tenemos que cada día ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermano. Amén. Porque llegará el momento que tanto que estamos jugando con la salvación de nuestras almas, el Señor se va a apartar de nosotros. El Señor ya no va a querer darnos esa cobertura en ese propósito que Él tenía para con nosotros. El Señor lo va a quitar de nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado, porque Sansón, tanta misericordia, y Sansón decía, hacía una cosa y venían los filisteos, y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo revestía y le venía la fuerza otra vez y peleaba, y luego volvía a hacer lo que quería. Y Padre, tómame esa mujer porque me agrada. Y no, hijo, decían sus padres, no, hay muchas mujeres aquí, ¿a poco te agrada una de las filisteas? Sí, tómame la que me agrada. Y luego iba y hacía, y luego después fue y se echó con una ramera, después, y luego volvió a venir el Espíritu con él, y luego volvió a matar tantos y tantos filisteos, pero hasta que Dios se cansó de él. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros vivimos en esta tierra. Tenemos que cada día, no debemos un ejemplo, cuando la alabanza está a todo lo que da, démosle cabida al Espíritu. Jóvenes, denle cabida al Espíritu, porque va a llegar un momento que el Espíritu ya no va a querer estar con ustedes. ¿Por qué? Porque tantas veces que ustedes lo pusieron así como sus manitas, no, a mí no me toques, va a llegar el momento que ya no va a ser así, y lo van a querer, y ya ni con lágrimas, dice que Jacob con lágrimas y ya no lo pudo tener. ¿Por qué? Porque Él cada día nos quiere llenar con su presencia. Él cada día quiere jugar, que quiere darnos ese sabor en esta vida, pero dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Aleluya, ya dejemos toda esta vida apática, ya dejemos de querer tener el propósito para nosotros, de decir, no, es que yo tengo la oportunidad de poder estudiar, yo tengo la oportunidad de poderme casar. No, mejor dejen el propósito a Dios en sus vidas, dejen el propósito que Él amolde su vida en esta tierra, deje que Dios haga la obra cada día en nosotros. Aleluya, la gloria sea para el Señor, porque Jesucristo viene, hermanos. Jesucristo está a las puertas, y eso lo sabemos porque lo estamos viendo. Yo no necesito traerles un mensaje de 2-3 horas para poderles decir lo que está pasando. Yo solamente les exhorto, hermanos, a que cada día sean la luz, la sal de esta tierra, que cada día sazonemos este mundo insípido, este mundo inmundo, para poderle dar sabor, hermanos. Tengamos esa determinación de poder predicar el Evangelio, esa dicha y ese privilegio de poder llevar su preciosa palabra. Aleluya. Le damos la gloria al Señor. Dice, ya dejemos de vivir esta vida sin un propósito. Márquense esos propósitos en sus vidas. Márquense eso que está en sus vidas, apartándolos de Dios. Márquenlos para con Dios. Díganle, Señor, yo ya no quiero vivir así, yo quiero que tú moldees mi vida. Amén. Aleluya. Y como les digo, yo no necesito traerles un mensaje súper largo, súper espiritual, solamente necesito traerles algo para que su vida sea edificada. En el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios porque su misericordia. Yo sé que ya es tarde,
Yo sé que hemos estado un poquito cansados, pero esa es la exhortación en este día, que no dejemos apagar en nosotros al Espíritu de Dios. Cada día busquemos nuestra santificación, cada día busquemos tratar de que Él haga la obra en nosotros. Cada día tratemos de que la salvación no se nos vaya de las manos. Eso es muy importante. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y para ser despedidos. Te doy gracias, mi buen Padre Celestial, por tu bella palabra, Señor, que nos has puesto en esta noche, de que el propósito que Dios ha tenido en nuestras vidas no se pierda, Señor, que esa salvación tan grande, Señor, la cuidemos y vivamos para con ella, Señor, que tú hagas en nuestras vidas esa obra por la cual has sido enviada, que tú cada día, Padre, nos des la fuerza para poder, Padre, caminar en este mundo que no nos da nada bueno, en este mundo que no nos brinda nada bueno. Dice la palabra del Señor: somos del mundo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo, sino que cada día procedamos, Señor, a vivir una vida como si ya estuviéramos allá contigo, Padre. Te lo ruego, Señor, haz la obra, Señor. Yo sé que entendieron mis hermanos lo que yo quería decir, entendieron lo que la palabra nos dice en esta noche, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra que es para ti. Gracias, mi Dios. Sigue fortaleciendo, moldeando y ayudándonos, Padre, para que tú seas el que haga la obra y no perdamos ese propósito, Padre, en nuestras vidas, y no perdamos ese propósito que tú has puesto en nosotros para poder, Padre, dar frutos dignos de arrepentimiento día con día. Mi Señor Jesucristo, ayúdanos, Padre, para que no caigamos en lazos del enemigo. Ayúdanos, Señor, para que no caigamos, Señor, en descrédito. Ayúdanos a vivir siempre con un testimonio íntegro, con un testimonio recto, con un testimonio santo, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego y te suplico, Señor, que vayan con bien mis hermanos, que ayudes a mi hermana, Padre, si viene en camino, que haga la obra, Señor, y que mañana, si es tu voluntad y no viene, podamos estar aquí tempranito, Padre, para glorificar y exaltar tu nombre, para poder alabarte y glorificarte, para poder sentir tus caricias, Padre, poder platicar contigo, poder darte la gloria, Señor, poder venir con ese regocijo, con esa nueva palabra, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, ayúdanos y no nos dejes, Señor. Si esta noche viene, Padre, acuérdate que aquí hay una iglesia, Padre, que trata cada día de poder agradarte, mi Señor, que cada día poder vivir para contigo, mi Señor Jesucristo. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos despedimos cada uno, Señor, de nosotros, pero nunca de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. La gloria